Quisiera hacerle una pregunta, bueno, le voy a hacer muchas preguntas, ¿verdad? Pero aquí la primera pregunta del público, que va atada a la pregunta anterior, ¿qué efecto ustedes estiman que pueda tener sobre la tasa de cambio, perdón, que pueda tener la tasa de cambio de peso a dólar, la baja en la tasa de interés doméstica? O sea, sabemos que todos los años, o no todos los años, que la tasa de interés aquí se mueve y está muy correlacionada a la devaluación. Yo quiero que esa pregunta primero me la responda José Antonio y después Luis, porque quiero escuchar opiniones ahora al inverso. Claro que sí, Jorge. Bueno, realmente esa bajada en los rendimientos de los bonos, principalmente esa baja en las tasas de interés, pues realmente lo que hace es que ha mantenido la tasa de cambio relativamente estable. Pero precisamente por esa bajada en los rendimientos, pues de repente los dólares o los activos denominados en dólares pueden representar una excelente oportunidad precisamente a que los rendimientos en papeles en pesos, en bonos en pesos, y los rendimientos en papeles en dólares, el spread, la diferencia entre uno y otro, se ha ido achicando cada vez menor. Entonces, de repente, puede representar una oportunidad excelente, pues, invertir en un activo denominado en dólares. Y, por ejemplo, si tomamos como referencia el bono 2041 soberano dominicano, que está rindiendo aproximadamente en los mercados internacionales un 5.20, un 5.25, y comparamos ese 5.25 en dólares contra un bono denominado en pesos, que está rindiendo aproximadamente un 7.75, vemos que la diferencia realmente es, ya vemos que es casi el mínimo histórico que hemos tenido entre un bono soberano y un bono denominado en dólares y un bono denominado en pesos. Entonces, de repente, quizás eso sea una oportunidad de adquirir ahora mismo, pues, bonos soberanos dominicanos que le van a garantizar al cliente un flujo en dólares y así, de alguna medida, pues se puede proteger ante una devaluación del tipo de cambio. Luis. Sí, bueno, ciertamente el hecho de que las tasas estén tan bajas en ambas monedas disminuye el spread, el diferencial. Y entonces representa, digamos, entiendo yo que es una decisión que es de mayor riesgo debido a que hay menos margen para algún shock externo. Y cuando digo externo ya no me refiero externo internacionalmente, sino ajeno a la situación actual. Recordemos que a final de cuentas, aunque la economía dominicana ha tenido un crecimiento bastante generoso en la última década y media, últimas 2 décadas prácticamente, no es menos cierto que como quiera seguimos siendo un país, digamos, en vía de desarrollo, por lo cual siguen presentes cualquier riesgo que no esté directamente relacionado o inmediatamente relacionado a la pandemia y por eso este pequeño diferencial, como señala José Antonio, que en algunos casos es de apenas 2%, entiendo que puede representar un riesgo adicional que a algunos inversionistas, quizá por su perfil, le puede ser apropiado, pero en el caso de los conservadores quizá les haga más sentido realmente permanecer en dólares y capturar esos niveles de rendimiento que en economías como las nuestras, o sea, de bonos emitidos por economías como las nuestras, siguen siendo bastante generosos por encima de alternativas. Estamos hablando de que uno puede conseguir bonos digamos, a 20 años con rendimientos superiores al 5 y de bonos soberanos dominicanos, pero si te vas a otras geografías con mejores clasificaciones de riesgo, estamos hablando que puedes caer en un bono, en un rendimiento de 1,5, 2%. Entonces ahí ya el diferencial le puede valer la pena. En resumen, realmente mi respuesta es más bien que depende mucho del inversionista, porque al haber riesgo, hay que ver si el inversionista puede asumir ese riesgo, ciertamente. Y Jorge, si me lo permite, voy quizás a enlazar esta respuesta a otra pregunta que han formulado, y es con relación a al riesgo que pudiese haber
con las tasas de interés o los eventuales incrementos de la tasa de interés. Hay que recordar un detalle. Cuando las tasas de interés empiecen a subir, los bonos o cualquier instrumento de renta fija de mediano o largo plazo podría sufrir. Es decir, que aunque puede verse interesante estos bonos al 2040 y tanto, con rendimientos que se ven razonablemente generosos, pero no menos cierto es que si cuando ocurre el incremento de tasas, si ocurre muy fuertemente, pudiese también experimentarse una bajada en la valoración de estos activos. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso, que mientras más largo plazo que nos coloquemos, más riesgo de devaluación habría al momento de que las tasas de interés vuelvan a retornar. No obstante, también es cierto que los bancos centrales aparentemente están siendo lo más cautelosos posible, lo más conservadores en el sentido de tomar pausa antes de realmente incrementar. Y ciertamente, como comentó, creo que fue Jorge, que la misma Reserva Federal en los Estados Unidos, aunque ha dicho, sí, es cierto, hay inflación, pero puede ser de corto plazo, no nos aceleremos. Entonces entiendo que por eso los demás bancos centrales, al parecer, también tienen una postura de esta naturaleza, por lo que el riesgo no necesariamente es alto, pero sí es bueno señalarlo. O sea, un poquito de cuidado con los instrumentos de largo plazo. Aquí le voy a dar también una opinión, y viene atado a una de las preguntas también realizadas por el público, y es que aquí usualmente el Banco Central, por lo menos en la última década, ha movido las tasas de interés siempre que tiene un efecto sobre la tasa de cambio. Cuando la tasa de cambio se le mueve, el Banco Central suele reaccionar de manera inmediata. Pero cuando se mueve, alguien me va a preguntar, bueno, ¿y qué porcentaje es ese? ¿Cuánto se tiene que mover? Realmente no hay una respuesta cierta a eso. A veces se mueve 50 centavos y reacciona rápidamente. A veces 10 centavos. A veces la deja mover. Dependiendo del objetivo que tenga trazado para el año y cómo estén dentro de ese objetivo, o sea, dónde esté colocada, ellos siempre tienen una tasa de cambio meta, objetivo para final de año, y ellos tratan de mantenerse dentro de ese margen. Y eso respondiendo a alguna de la inquietud. Y otra de las que, bueno, realmente hay que ir monitoreando la tasa de cambio. Es definitivamente, si aquí hay una devaluación marcada, probablemente veremos al Banco Central reaccionando, y al propio mercado de valores, que reacciona a veces más rápido de lo que reaccionan las autoridades. Le voy a seguir las preguntas, o sea, para que me den respuesta. ¿Qué activos localmente hay que pueden protegernos de subida de tasas de interés locales e internacionales? Ahora empieza tú, Luis, para cambiar. Vamos a hacer los estilos Snake. Bueno. Lo primero es que tenemos que reconocer que nuestro mercado está un poco limitado en cuanto a la disponibilidad de productos e instrumentos de inversión. Pero históricamente el sector inmobiliario es un sector que tiende a proteger contra inflación, y de hecho veo que alguien puso una pregunta al respecto: ¿qué efecto podría tener la inflación sobre los fondos inmobiliarios? La realidad es que este es un territorio donde uno puede parquear una parte de su patrimonio y tiene una cierta protección. O sea, yo entiendo que es un momento donde estos, digamos, algún fondo inmobiliario o alguna inversión inmobiliaria en particular, puede ser, tiende a proteger, a ofrecer alguna protección contra la inflación, aunque sí hay que tener un poco de cuidado, porque también es un mercado que tiende a tener, digamos, poca liquidez. Pero en este periodo la realidad es que se ha visto muy beneficiada con el exceso de liquidez que todos los bancos centrales del mundo han lanzado a la calle. Sí quiero puntualizar algo, como que de todas formas, y es que hace un rato José Antonio mencionó el tema de toda esa liquidez
de dinero que el banco en los Estados Unidos se está lanzando y que llega aquí a través de remesas, hay que señalar que también ese flujo eventualmente disminuirá o parará. Y aunque se ve contrarrestado con el incremento en los flujos debido al turismo, no menos cierto es que pudiésemos, aunque sea brevemente, tener algún periodo donde tengamos alguna carencia de liquidez en dólares, por lo menos en términos relativos, y eso pudiese causar algunos shocks, aunque el Banco Central realmente, entiendo yo que ha hecho un muy buen trabajo en mantener los niveles relativamente estables. José Antonio, ¿qué activos locales pueden proteger la subida de tasas de interés locales e internacionales? Bueno, continuando con lo que decía Luis, creo que los activos inmobiliarios de repente representan una oportunidad para pues, protegernos ante esa subida de tasa de interés. Y hay otros activos, otros sectores que pudiesen aprovechar esa coyuntura, por ejemplo, ante riesgos inflacionarios, por ejemplo, los fondos de desarrollo de sociedades y los fideicomisos de oferta pública, como por ejemplo el de RICA, y nos centramos por ejemplo en RICA, pudiese ser una relativa protección ante la inflación. ¿Y por qué? Porque eso es, particularmente esa empresa, es una empresa que a través de las bajas tasas que hay actualmente, pues puede conseguir financiamiento barato, y es una empresa que tampoco está exenta a la inflación desde el punto de vista de que si los precios y los insumos de ellos suben, pues evidentemente los precios de sus ventas, de sus productos, pues van a subir también. Entonces, de repente, esas son empresas que quizá puedan capturar oportunidades ante el escenario actual de tasas bajas y de riesgos inflacionarios. Y continuando con lo que bien mencionó Luis, con el tema de las remesas, actualmente sí, realmente las remesas se han mantenido al alza, y creo que en caso de que esas remesas pues, puedan disminuir o bajar en función de cómo disminuyan las ayudas sociales de los Estados Unidos, que son el motor principal de llamémoslo, de esas remesas, pues entonces también se puede compensar con el turismo. Actualmente el promedio de los últimos 5 años de la ocupación hotelera era de 70-75%, y actualmente nos encontramos todavía por debajo. Sin embargo, nos encontramos alrededor de un 50% en la ocupación hotelera. Todavía nos queda camino camino por recuperar en ese término, pero nos hemos visto ayudados también por el comportamiento de la zona franca, que ha sido uno de los motores principales del crecimiento en estos últimos meses. La zona franca representan un buen sector de donde recibimos divisas, y eso también ha ayudado pues a construir una reserva internacional lo suficientemente sólida como para también aguantar cualquier shock en la tasa de cambio. Actualmente las reservas internacionales se encuentran en torno a los 12.000 millones de dólares, nuestros niveles más altos en nuestra historia. Para ponerles un ejemplo, las reservas internacionales a 2019 pues llegaron a estar alrededor de los 6.000, 8.000 millones de dólares. Producto de la pandemia pues se redujeron de 8.000, pasó a 6.000, pero ya luego de eso, con la mejoría de las remesas y bueno, con las emisiones de bonos que hemos tenido en el mercado exterior, pues las reservas internacionales han mejorado hasta niveles históricamente altos. Entonces, realmente la República Dominicana, en términos de reservas internacionales, pues cuenta con mecanismos para paliar diría que cualquier movimiento adverso en la tasa de cambio. Y como bien dijiste, Jorge, pues el Banco Central siempre se ha mostrado muy activo en términos del monitoreo de la tasa de cambio, y reacciona muy rápido ante movimientos en las mismas. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por su opinión.